Hola, mi nombre es Sofía Alejandra Martínez Martínez y este es mi video de la entrega 1 del tanque de Marriott. Soy del grupo 23 y mi profesor es Juan Manuel Ramírez Arellano. Para comenzar, el proyecto del frasco de Marriott se caracteriza por conseguir una velocidad de salida constante, a diferencia de lo que ocurre con el vaciado de un depósito abierto. En sí, este es un frasco lleno de líquido que tiene una entrada por la parte superior, por donde va a entrar el aire, y otra en la parte lateral inferior, en la que va a salir esta. Cuando se abre la salida del agua y comience a fluir hacia afuera, esta es reemplazada por el aire que entra por el popote de arriba. Esto va a permitir que la velocidad con la que salga el agua sea constante. Cabe recalcar que cuando el nivel del agua sobrepase el popote de arriba, se va a convertir se va a regir por el teorema de Torricelli, o sea que va a empezar teniendo una velocidad más rápida y va a terminar saliendo con una velocidad más lenta. Para realizar este proyecto, realicé un marco teórico para tener más en claro los conceptos y para continuar hice el experimento. Para hacerlo, necesité una botella de 3 litros de Coca-Cola y 2 popotes, uno para el tubo de presión atmosférica y otro para el tubo de salida. En uno de los popotes lo dejé de 23 centímetros de largo, tenía 6 milímetros de diámetro, y el de salida lo corté a 4.3 centímetros y tenía el mismo diámetro. Para sellar los dos popotes, ambos popotes, usé plastilina, sin embargo yo considero que voy a utilizar otro material, ya que se aguadó un poco al tener contacto con el agua. Para medir el nivel del agua, usé un flexómetro y un plumón, ya que para mí era más fácil tener las marcas aquí que tener la regla sostenida o algo así. Y para recoger el agua utilicé una cubeta. Ya que comencé con el experimento, lo primero que hice fue medir H y los dos diámetros. H era la distancia del popote inferior al popote superior, pero hasta acá. Y el diámetro, pues el diámetro de la botella y el diámetro del popote. Lo primero que hice para comenzar las pruebas en las que iba a medir el tiempo y la altura, fue llenar la botella hasta los 20 centímetros y tapar el orificio de aquí con mi dedo. Y puse mi cronómetro y mi Excel en el que realicé estas tablas. Y dejé el agua fluir y comencé a tomar los datos cada 5 segundos. Y así lo realicé 5 veces y después saqué un promedio de estos datos para que pudiera ser un poco más exacto. Después de realizar esta tabla, lo que hice fue calcular el análisis de incertidumbres del tiempo, de H, de las dos H's y los dos diámetros. El tiempo considero que fue un error debido al tiempo de reacción mío, ya que no estoy segura de que hayan sido muy exactos mis tiempos y mis alturas. Entonces, y además los decimales del cronómetro, ¿no? Entonces consideré que era un error de tipo A y tipo B y calculé su incertidumbre. De H, que es la diferencia entre los dos popotes, considero que es un error debido a la precisión de la regla, ya que pues tal vez sus decimales no son muy exactos y la botella es un poco, no es totalmente cilíndrica, entonces pues podría haber un poco de diferencia. Entonces es un error debido al material. H lo considero un error debido al tipo debido a la vista, ya que como lo mencioné, yo los medí, o sea, yo los marqué, entonces pudo haber sido que no los marcara bien. Y de minúscula y de mayúscula los considero un error debido a la precisión de la regla, ya que como se puede ver, el popote es muy chiquito, entonces pues no estoy segura de que los milímetros de la regla estén bien marcados. Y el de la botella, pues como tal vez su diámetro de aquí no es el mismo que el de acá, por esto también lo consideré un error de tipo B. Después, para el análisis experimental, lo primero que hicimos fue calcular las áreas. La área interna, que sería como el área de un círculo así, y el área de salida, que sería el de un círculo de la tapita, como una tapita para el popote, ¿no? Esto lo hicimos con el área, con la fórmula de pi por diámetro al cuadrado entre 4,
y el área de interna me dio 0.0113 metros cuadrados y el área de salida me dio 2.8 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Sus respectivas incertidumbres de A interna me dio 0.065 metros cuadrados y del área externa me dio 2.2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Aquí están los respectivos cálculos. Y en esta parte es cuando calculé las velocidades promedio correspondientes a cada uno de los valores. Y sí, eso en sí, la velocidad inicial y la velocidad de salida, ¿no? Para hacer esto, lo primero que hice fue copiar mis tiempos tal cual los medí, que fueron 120. Después puse sus correspondientes alturas y su delta Y, que es la diferencia de esta y esta. Es por eso que al principio no hay una. Y para hacer esto ya después usé la fórmula de distancia, que era delta Y entre delta T, que sería 5, y así hice cada uno de los valores. Y para la velocidad de salida usé la ecuación de continuidad. Y aquí podemos notar que está bien aplicada de este momento, ya que el área del popote, como podemos notar, es muchísimo más chiquita que el área de la botella. Es por esto que la velocidad de salida es muchísimo más grande que la velocidad de entrada. Después, en la tabla 6, fue el cálculo de las incertidumbres de las velocidades, en las que podemos notar la incertidumbre de t, de h, el porcentaje de t y de h. Y ahí fue cuando sumamos las incertidumbres para saber la de la velocidad y saber la de la velocidad de salida. Aquí tuvimos que usar sumar los errores para que nos diera bien las incertidumbres. Se usaron estas fórmulas, que de velocidad, distancia, pues el tiempo fue para calcular la velocidad inicial, y usamos esta para calcular las incertidumbres de las velocidades. Finalmente, lo que hice fue que hice una gráfica relacionando la H del agua y el tiempo. Aquí se puede notar que es lo esperado, ya que como sabemos, pues va a ir disminuyendo la altura conforme al tiempo, ya que se va a ir vaciando. Entonces, esta gráfica sí fue como yo lo esperaba. Y aquí es donde tuve un poco de problemas, porque aquí es la velocidad de salida versus el tiempo. Y la línea azul es como se esperaba teóricamente que iba a hacer la línea, ¿no? Sin embargo, los datos son los que están en rosa y podemos observar que aunque la mayoría están en 0.82, pues hay algunos que no. Aquí más que nada yo creo que fue, pues sí, un error debido a las incertidumbres que pudieron, o a los errores que pude cometer, como el tiempo de reacción, o tal vez que las medidas de la altura no estuvieran tan precisas. Es por esto que en mi discusión yo me enfoqué más en que considero que si el trabajo fuera en equipo se podría realizar con más precisión y las incertidumbres o las equivocaciones serían muchísimo más chiquitas. Otra parte importante es que durante el proceso del experimento fueron visibles las burbujas, entonces esto es de mucha importancia, ya que nos indica que el experimento fue realizado con éxito y que la velocidad con la que sale es constante. Para concluir este trabajo, considero que el uso del tanque Mariotte debería de ser un tema más visto, ya que es es un proyecto bastante fácil y creo que es muy dinámico y que se puede apreciar fácilmente el teorema de Bernoulli. Y creo que este fue un experimento realizado con éxito, ya que, como dije anteriormente, se vieron las burbujas. Y los datos que recabé más importantes fueron los de la velocidad de salida, que fue 0.82 más o menos, fue la más constante que podemos observar aquí. Y pues las áreas, ¿no? La área interna, que fue de 0.0113 metros cuadrados, y de 2.8 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y en conclusión, creo que con este proyecto pude conocer el comportamiento de los fluidos a pesar de las incertidumbres, ¿no?
de cómo es que entra el aire y cómo ocupa el lugar del agua que va saliendo. Muchas gracias.